Buenas tardes, arquitectos y futuros arquitectos. Hoy día vamos a exponer el menjir, la cueva y la cabaña. Los integrantes somos Giovanni Mueras, Francesca Latorraca y quien les habla Humberto Chávez. Ahora les doy pase a mi compañero para que proceda con la exposición. A continuación, pasaré a explicar lo que son los orígenes y límites de la arquitectura. Investigadores, tanto críticos, discrepan sobre cuál sea el origen y la esencia de la arquitectura. El menhir, entendido como símbolos de arte, la cueva como cobijo y la cabaña como racionalidad construida. Sabiendo ya en lo que consiste la cabaña, conviene empezar analizando lo que son los menhires y la cueva, como arquitecturas primarias. Anteriormente dicho, el menhir es el monumento más primigenio, sencillo, más lejano a toda utilización y elaboración. Es la arquitectura como símbolo, como signo, como significación. Una arquitectura no habitable, pero cargada de capacidad comunicativa. Bueno, esto quiere decir que transmite algo. La cueva constituye un principio completamente opuesto. Es la arquitectura como cobijo. La necesidad de habitar, de cobijarse, de guardarse de un mundo agresivo, es el reflejo del eterno retorno al claustro materno. El menhir, específicamente hablando, es el elemento prehistórico, es todo monolito hincado verticalmente en el suelo. Unos ejemplos más amplios de los orígenes mismos de la arquitectura, como el árbol, entendido como menhir natural. Evidentemente, el árbol por sí mismo no es considerado arquitectura, pero un árbol en el paisaje, según circunstancias, puede trascender de su condición vegetal a hacerse arquitectura, tanto tensione o cargue de significado o simbolismo a ese paisaje, ¿no? Como por ejemplo, los árboles de roble o carballo aislados eran árboles sagrados para los antiguos celtas, y su importancia está presente aún en muchas de las personas vinculadas en el mundo rural. Bueno, el menhir adquiere su exacto desarrollo en el monolito prehistórico, un monumento megalítico cuyo significado podemos encontrar en el dolmen y en los trilitos, donde dos piedras clavadas verticalmente en el suelo sostienen una tercera horizontal, así como podemos observar en la composición del Stonehenge, que son menhires circulares ubicados en Salisbury, en Gran Bretaña. Otros ejemplos de menhires que marcan parte de la historia arquitectónica, ¿no? Representando una importancia simbólica, tenemos a las pirámides en Egipto, ¿no? Los obeliscos, o del pensamiento mitopoético, tendríamos la arquitectura de la Torre de Babel, Templo de Salomón, o el laberinto de Minos en Creta. Para poner un ejemplo más actual, tendríamos también a los rascacielos, y un ejemplo excelente sería la Torre Eiffel, ¿no? Del menhir contemporáneo. Bien, a continuación le paso a mi siguiente compañero. Ahora yo les hablaré sobre las cuevas. Considerada como una arquitectura de cobija para el hombre, la cueva es un tipo de arquitectura muda y a la vez necesaria para el ser humano, eh, ya que en ella se encontraba refugio y protección contra la naturaleza misma. Sin embargo, al hombre le gusta pintar los muros de las cuevas y los abrigos que habita, no solo con fines estéticos, sino también con una finalidad de propietariedad. El sedentarismo concede mayor importancia a la vivienda, lo que unido a una ciudad sobre la conservación de los muertos da lugar a las primeras manifestaciones arquitectónicas de carácter permanente, que son los sepulcros, para las cuales la fea una nueva vía subterránea hace mover piedras gigantescas. El concepto de cueva se divide en dos. Tenemos las cuevas totémicas, que son las de acá, que son construcciones o excavaciones de naturaleza mágica. Como ejemplos tenemos a la cueva totémica del Tamir en Cantabria, que es la de acá. Una obra maestra del arte rupestre cuaternario hace más de 15.000 años, con una longitud total de 277 metros. También tenemos a la segunda, que son las cuevas funerarias, como ejemplos como estos. Consideradas como la casa de los muertos, pesada para la eternidad y labrada por enormes bloques de piedra. Constituye la arquitectura megalítica, bien al aire libre o cubierta por túmulos de tierra, pero en otras ocasiones tiene un corredor de entrada y hasta bóvedas físicas, como en Micenas, que es la de acá, la que estamos viendo. Tenemos ejemplos como la cueva funeraria en Málaga, construcción megalítica, así como la cueva artificial de Micenas, la cual ya hemos visto. Y también ejemplos como la cueva histórica, una de ellas es la cueva de Hatshepsut, que es la de acá. También
Con respecto a la nueva cueva contemporánea, tenemos un ejemplo de los Valles Caídos, con un carácter de arquitectura funeraria. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre los orígenes de la cabaña como origen de la arquitectura. En los comienzos del Neolítico, cuando el clima glacial redució, el hombre comenzó a salir de la cueva y a realizar sus actividades en el exterior. Poco a poco fueron encontrando materiales y formas los cuales reafirmaban la posibilidad de vivir fuera de las cuevas. Entonces aparecen las primeras edificaciones diseñadas por el hombre, como viviendas, murallas, cuadras, etc. Cabe referirse en este punto a los castros celtas, los cuales eran poblados fortificados construidos en el primer milenio a.C., quienes construían en zonas elevadas para mayor defensa, cuyas viviendas son de plantas circulares y de techo de paja sostenida por vigas de madera, los cuales tenían ciertas semejanzas con las actuales payosas. La cabaña es el edificio. La historia de la cabaña es la historia de la edificación, aunque no podamos ligar a ella exclusivamente a la historia de la arquitectura, sin reducir esta exclusivamente. Podemos entender los orígenes de la cabaña como los orígenes de la arquitectura, pudiendo ampliar este concepto de cabaña hasta incluir a toda la historia urbana. En este punto hablaremos sobre la construcción de la cabaña. Considerando el origen de la cabaña como origen de la arquitectura, podemos concluir como resultado de esta evolución de manera de una campaña, cuyas paredes y cubiertas son del mismo material. En su evolución aparecían las primeras diferenciaciones entre cubierta y cerramiento, que permite definir y articular racionalmente dos familias constructivas, una vertical y otra horizontal, una de soporte y una de cubrición. Como segunda diferenciación tenemos un elemento sustentante y cerramiento, según que el soporte sea continuo y sirva además de límite envolvente, o cerramiento como el muro, o simplemente no serlo, y solo sirva de soporte como el pilar o columna. En el muro deben considerarse tanto los materiales que lo constituyen como la forma en que se encuentran. Los materiales más utilizados son el barro, la piedra y la madera. El primero puede utilizarse como cocido, como ladrillo, o simplemente seco al sol, como adobe. El dintel es un trozo de madera, piedra u otro material que apoyado sobre los soportes cubre un vano. El arco es una cubierta curva que tiene la ventaja de poder cubrir vanos de gran anchura con materiales de tamaño pequeño. Si bien las grandes presiones laterales que genera exigen muros muy gruesos o procedimientos especiales que contrarresten.